Hola, soy Mariano Ramis, docente de técnicas audiovisuales en la carrera de imagen y sonido de Cátedra Sant Leifer, también docente de proyecto audiovisual nivel 4 en la cátedra Campos Trillic y de medios expresivos en la carrera de diseño gráfico en la cátedra Campos, todas en FADU UBA. Y quería, para este tiempo de espera, antes que comiencen efectivamente las clases en la facultad y como para quizás ayudar a algunas inquietudes que tengan que ver con los proyectos que puedan surgir este año o los contenidos que vamos a visitar en alguna de las materias, presentarles un proyecto originado por Carlos Trillic y que coordinamos desde hace unos más o menos 8 o 9 años con Gabriel Ruth, junto con Gabriel Ruth, que se llama Proyecto IDIS. Quizás los conozcan un poco al proyecto o lo hayan usado. Les voy a contar un poco de qué se trata, cuáles fueron las ideas fundantes del proyecto y algunas cuestiones con respecto a la estructura de la información, cómo suponemos nosotros que puede ser utilizado y algunas perspectivas también de este proyecto. Entonces voy a arrancar por esta base de datos que tenía Carlos, año 2008 más o menos. Era un PowerPoint que tenía un recorrido en arqueología de medios. La arqueología de medios es una disciplina bastante reciente y lo que hace es indagar la genealogía de distintos dispositivos y tecnologías, usos y formatos que han surgido y que han utilizado las personas como extensiones para generar texto, generar imágenes, generar video, generar sonido, almacenarlo, modificarlo y demás. Esto en el campo que nos interesa, que es el campo del audiovisual, pero obviamente hay medios que exceden eso, pero vamos a quedarnos con este espacio, ¿sí? Los medios en ese sentido. Entonces les decía, este disco tenía un PowerPoint súper extenso que había armado Carlos, estaba al límite, y Carlos tenía que llevar unos 20-15 minutos antes a la clase para cargar esto antes de que sea ejecutado en una compu y correrlo y ir presentando la charla por este tema, ¿no? Porque se cargaba desde un CD, era medio lento de cargar el PowerPoint y era súper pesado y tenía un montón de información. Lo que tenía de bueno el CD y el orden del PowerPoint era que estaba totalmente desarticulado cronológicamente, no tenía una secuencialidad cronológica. Carlos iba más bien tratando de interpretar la información. Cada vez que hacía la charla la hacía un poco distinta y surgía en cada una de las presentaciones este vínculo distinto entre un frame y el siguiente, entre una imagen y la que seguía, porque a veces había saltos cronológicos muy grandes o cosas que aparentemente no tenían tanta relación. Entonces, en esa unión entre un dato y el otro siempre se generaba algo que era una reflexión única de cada una de las clases. Entonces Carlos nos convoca a Gabriel y a mí en su momento y empezamos a pensar en una plataforma que pueda contener toda esta base de datos y al mismo tiempo esté disponible para que se pueda navegar toda esa información. Entonces Gabriel empezó a construir el sitio y empezamos a trabajar en la división de una serie de categorías que son las que ven ahí. Está en este momento también trabajando Cristina Boto en el proyecto. Y hicimos esta división, intentamos varias cosas distintas. Íbamos primero por una cosa más bien poética, teníamos el ejemplo de un sitio que se llama UbuWeb, y después terminamos siendo un poco más formales con las categorías, que terminaron siendo obras, textos, artistas, términos y dispositivos, como para ordenar un poco esa información, pero aún con la idea de mantener esta no linealidad en la presentación de estos datos, que no fuera solo una la manera de leer toda esa información. ¿Por qué queríamos romper un poco con esa idea? Porque bueno, la idea de la linealidad, cuando uno genera una genealogía, surge, esta es la idea estructural más habitual que uno tiene, la del árbol genealógico.
El árbol genealógico tiene un propósito por lo general, demostrar que eso todo surge de un lugar. Por ejemplo, se utilizó mucho para demostrar o argumentar que una persona era noble en función de que tenía sangre que venía de tal ancestro que había sido noble también, o conde, o duque, o rey, o vaya a saber uno qué cosa. Entonces nuestra percepción dentro de la carrera era que todo parecía que tenía que ver con el cine como tronco fundante de casi todo lo que se puede hacer audiovisualmente, y presentar este tipo de criterio de organización nos hacía obligadamente encontrar un punto de partida. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer que no sea eso? Y una de las cosas que se le ocurrió a Gabriel es que la información siempre se presente de manera aleatoria. O sea que una de las cosas que siempre es compleja en términos de experiencia de usuario en el sitio es que cada vez que entras, la información de la pantalla principal cambió, lo cual para mucha gente es un poco desconcertante, pero bueno, aquel que navega habitualmente el sitio sabe que es así. Y una cosa que se utiliza mucho para hablar de conocimiento y vínculos es la idea de constelaciones, que obviamente es buena, rompe con la idea de la linealidad, se generan distintas figuras, este es un ejemplo. Pero bueno, cuando estábamos en este tema de armar y cuál era la estructura detrás del sitio, surge una cosa que me dio parte de una anécdota que quizás sea una parte más bien salida del camino original de lo que iba a contar, pero que no deja de ser, creo que, útil para entender el proyecto. Nos encontramos con otro criterio distinto, que no es el de árbol genealógico y no es el de constelación para organizar esta información. Y ese criterio es el de asterismo. Y acá entra la anécdota que les decía, que tiene que ver un poco con una cuestión familiar mía. Pero que bueno, medio le presenté a Carlos y Gabriel y nos pareció bien y empezamos a utilizar un poco este criterio. Y es el de asterismo, como les decía, que es la metáfora con la cual unimos un poco la información y trabajamos los datos que hay en el sitio. ¿Qué es un asterismo? Bueno, un asterismo, a diferencia de una constelación, es un grupo de estrellas señaladas por una persona, un particular, no necesariamente tiene que ser un científico, que dice, bueno, tales estrellas en el cielo a tal hora me recuerdan a tal cosa, a una figura, por ejemplo, ¿sí? Construir como en esos juegos que vienen o que solían venir en las últimas páginas de las revistas y demás, donde uno unía los puntos y se encontraba finalmente con una figura. Bueno, es medio ese juego, ¿no? Yo encuentro una figura y le comento a alguien, estas estrellas me recuerdan a tal figura, no sé, por ejemplo, una silla o la cara de alguien. Mi tío, cuando era muy joven, Leonardo Mórtola, se encontró una madrugada con una figura de estas, y esa figura, no sé si llegan a verla en esta imagen, que es una foto original que se sacó desde el observatorio del Obelisco en la década del 80. No sé si llegan a notar, pero hay un punto aquí arriba, 2 puntos aquí y 2 puntos más acá abajo. Si uno superpone a esos 5 puntos la figura de la Torre Eiffel en transparencia, es exactamente igual. Y esto lo vio él cuando era joven. Y entonces, cuando fue el 100 aniversario, se cumplían los 100 aniversarios de la Torre Eiffel, decidió enviar una carta diciendo, miren, tengo esto, lo descubrí cuando era joven, lo envió mi padre a la carta en persona en aquel momento, en el año 88 era. Quizás le sirva para la celebración del 100 aniversario. Entonces se empezó a generar todo un montón de cosas. Yo en ese momento era muy chico, pero tengo recuerdo de esto. Carta va, carta viene, la gente de la organización del evento se comunica con un instituto astronómico en Londres, y ellos se dan cuenta que sí, que la semejanza es llamativa, pero dicen una constelación es un mapa. La constelación es un mapa que te ayuda a guiarte. No puedes de un día para el otro decir vamos a cambiar el lugar donde están los países dentro del mapa mundi,
porque de golpe, bueno, se hace complejo viajar de un lugar a otro y demás. Bueno, la bóveda celeste tiene también esa conformación, ¿no? Está estructurada, y esa estructura, dada por estas constelaciones, tienen cientos de años. Algunas son, ni se sabe de qué momento son, de qué momento datan. Entonces, el asterismo tiene esta situación de que te permite encontrar una serie de puntos a partir de una búsqueda o a partir de simplemente el ocio de uno observar algo y construir un conocimiento o algo que querés compartir con alguien en función de esa unión entre puntos. La unión entre puntos en este caso está vinculada con los posteos que hay en el sitio y cómo se unen a partir de hipervínculos que tienen cada una de las partes. Voy a navegar un poco el sitio para que vean. Aquí estamos. Bueno, quizás ya lo han visto, ¿sí? Esto es la parte principal, lo que se ve cuando uno entra, pero toda esta información, cualquiera de las cosas en las que uno entra, tiene dentro estos hipervínculos que van uniendo la información, por ejemplo, explicando acá qué es videoarte, y a veces de manera más azarosa, ¿sí? A veces directamente es el caso de Bill Viola, y es efectivamente Bill Viola a lo que nos lleva, pero por ejemplo la palabra electrónica nos lleva a otro autor de video vinculado a la electrónica como Nam June Paik, o cuando vamos a Cine Expandido tenemos un texto, en fin. Esta navegación entre punto y punto dentro del sitio es esta idea de asterismo. Entonces, no es que cada uno de los posteos agote la información disponible sobre el tema, sino que el conocimiento surge a partir de ese recorrido, de ese asterismo que se genera. Es un conocimiento más bien contextual y es un conocimiento que cada uno puede hacer distinto. Yo entro buscando una cosa y termino enterándome de otras y termino vinculando conocimiento que originalmente por ahí no pensaba que estaba vinculado. Ese es el criterio de IDIS en principio, y que está fundado en esto que les contaba antes. Bien. Bueno, entonces, ¿con qué tiene que ver toda esa información que está dentro del sitio también, ¿no? La información que está dentro del sitio trata de expande un poco lo que tradicionalmente ha sido el contenido de la carrera de imagen y sonido, que estuvo vinculada más bien a cine y a televisión. No quiere decir que esté mal o esté prohibido, que estén esas disciplinas dentro del diseño de imagen y sonido, pero lo cierto es que en el presente, e inclusive muchos años hacia atrás, ha habido otras cosas audiovisuales que no son necesariamente cine y no son necesariamente televisión, y salen de esta idea troncal de decir, bueno, todo emergió desde ahí. Hoy en día es quizás más simple eso, verlo, porque existe la virtualidad, existe la interacción con los videojuegos, existe la realidad aumentada, existen los teléfonos móviles que tienen pantallas y un montón de cosas que están surgiendo. Esto nos pone medio en una situación que para nosotros es importante cuando uno hace el recorrido por todo lo que hay en el sitio. Y es ver que la persona que se dedica al diseño de imágenes y sonido no se dedica a usar las herramientas, se dedica a diseñar las herramientas vinculadas con el diseño de imagen y sonido. Y cuando uno toma un conocimiento y lo usa, lo que es un técnico que sabe usar eso. En el caso de las personas que diseñamos, lo que hacemos es construir nuevas maneras de entender ese campo. Por eso es complejo. La tarea de una carrera como la nuestra es generar criterios con respecto a cuál es la utilidad del diseño audiovisual, encontrar esas aplicaciones y nosotros creemos que esas aplicaciones tienen que ver con la innovación, con cruzar ideas que antes no habían sido puestas en práctica, no repetir una consigna previa. Y bueno, gran parte de lo que hay en la base de datos tiene que ver con gente, con obras, con dispositivos que han hecho esa clase de cosas, han roto un poco con su contexto y han salido con algún tipo de innovación. A veces inclusive innovaciones que fueron inútiles en su momento, pero que más adelante se convirtieron en cosas que realmente funcionaron. Que el contexto en el pasado no les era
propicio, pero que luego se pudieron utilizar. Podemos hacer incontables ejemplos de esto, quizás sea el insumo para otra de estos pequeños videitos previos a las clases, pero por ahí viene la cuestión. ¿Y para qué nos sirve también a nosotros tener esta base de datos? Bueno, nosotros también lo usamos de insumo para otras cosas a esto. Y ahora les voy a mostrar una parte de un proyecto en el que están colaborando con IDIS, gente del pabellón 1, Gonzalo Bustos, Juan Pablo Miseli y Pablo Negri, que nos están ayudando a trabajar en distintas visualizaciones de esta información, ¿sí? Manteniendo la idea de asterismo. Siempre nuestra metáfora es el asterismo, estos vínculos que se generan y siempre son distintos. Entonces, lo que estamos planeando es una plataforma que quizás esté ubicada en algún momento en la facultad, cuando todo este tema termine y podamos de vuelta estar allá, para que alguien se acerque a una pantalla y directamente desde la gran nube de puntos, de estrellas, elija un punto casi aleatoriamente y a partir de esa llegada casual con ese punto, se entere de algo, de la información que está dentro del sitio. Navegue un poco, lea esa información, vuelva hacia atrás y vuelva a navegar esta gran nube de puntos. Es una manera distinta de visualizar la información. La visualización de información tiene que ver con el diseño de imágenes y sonidos. Es otra parte de un campo que tenemos disponible y tenemos que, yo creo que, colonizar de alguna manera y empezar a utilizar en nuestros proyectos. Y bueno, a nosotros la base de datos que tenemos nos sirve también para investigar estas cosas. Otra de las aplicaciones que hemos ido desarrollando, en este caso principalmente Gonzalo Moiger junto con Gabriel Rudd, y hemos ido hablando de distintas posibilidades que se pueden hacer para explorar la base de datos, pero en realidad virtual, manteniendo esta metáfora del asterismo. En este caso, como ven, hay una mesa de la FADU y una pantalla con un search ahí disponible. Y bueno, y uno interactúa con estos puntos. Hay un comienzo que es hacer que esos puntos, que son cada uno de los posteos, están representados por esos puntos, se eleven, ¿sí? Y se conviertan en estos astros que uno va eligiendo, y cuando marca uno de esos puntos se visualiza el asterismo, ¿sí? Cada punto tiene el nombre de uno de los posteos y cuando se hace un clic en algo se genera la construcción del asterismo. Una vez que uno tiene eso, el contorno donde uno está ubicado en esta especie de planeta empieza a llenarse de las imágenes que corresponden a ese posteo y uno empieza a generar recorridos o una especie de Atlas Nemosinian o Abi Warburg vinculando los puntos y demás. Y es una visita en realidad virtual, es realmente una linda experiencia hacer el recorrido. Luego también se pueden generar como dibujos sobre esas cosas, se pueden inclusive generar fotografías para después imprimir del momento en el que uno hace el recorrido dentro de la base de datos. Y es parte de esas otras cosas, campos que tienen que ver con el diseño audiovisual que este proyecto nos permite ir indagando. Y bien, en principio lo que les quería contar era sobre estos temas. ¿Cuál es el sentido de un proyecto de investigación así? No es obviamente un proyecto de investigación de los más habituales. Por lo general un proyecto de investigación tiene un foco bien específico. En este caso es simplemente generar una base de datos y generar investigaciones con respecto al diseño de imagen y sonido utilizando esa base de datos. ¿Qué sentido tiene? Bueno, el sentido de que nos encontramos rodeados de medios, rodeados de dispositivos, rodeados de herramientas y muchas veces demasiado pasivos con respecto a de qué manera utilizar esos medios, esos dispositivos y esas herramientas. Hacer un recorrido arqueológico quizás sea una buena manera de tomar conciencia de qué lugar vienen, para qué fueron utilizados originalmente, qué sentido tienen en el contexto actual, y eso es parte de lo que intenta hacer IDIS colaborando con la conformación de esta base de datos. La base de datos
eh, se va completando gracias a la participación de investigadoras e investigadores de distintas instituciones académicas en el mundo, y obviamente también gracias al aporte de pasantes que cada cuatrimestre se inscriben en el proyecto de investigación y completan con sus aportes la pasantía. Han colaborado ya muchas personas en el proyecto, y bueno, principalmente es Carlos el que ha hecho una enorme cantidad de posteos de información, y cada camada de pasantes colabora siempre en alguna mirada nueva y algún conocimiento que se nos escapa al grupo que fundó originalmente el proyecto. Así que, bueno, con esta idea de uno de los grupos trabajando, me despido y espero que nos veamos en junio para trabajar en la FADU, en los proyectos y seguir reflexionando sobre el universo audiovisual.